por 3 integrantes. Son Luis Negros, Isaac Pérez y yo, Isaac. Bueno, vamos a comenzar. Nos tocó el logaritmo de Kruskal. Bien, antes de comenzar a ver el logaritmo, vamos a ver unas definiciones. Son unas definiciones muy simples y muy fáciles de entender. Algunas caracterizaciones. Si alguien tiene el interés de consultar las demostraciones con toda confianza, o si encuentran algún error en mis demostraciones, pues háganmelo saber. Bien, vamos a comenzar con una definición. ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? Pues un árbol es un árbol que no está dividido. Todo creo que ya hemos escuchado esta definición de un grafo no dirigido. Bueno, pues es un grafo no dirigido. Pues. Y es un árbol si es conexo y es acíclico. ¿Qué significa conexo y acíclico? Pues aquí traigo sus definiciones también. Bueno, ahorita volvemos a este. Vamos a comenzar con conexo. ¿Qué es conexo? Un grafo es conexo si para cualquier par de vértices A y B existe al menos un camino posible desde A hacia B. Esto es importante. Miren, si existe al menos un camino, entonces, pero que todos sus vértices estén conectados, entonces va a ser conexo. Por ejemplo, si tenemos la lista, a ver, por ejemplo, si tenemos la lista, aquí la lista A, y tenemos aquí la lista B y la lista C, y así está el ¿no? Y pues la lista C está aislada. Entonces esto no es un grafo conexo. No es un grafo conexo, pero si nada más consideramos, si obtenemos un subconjunto si obtenemos un conjunto del grafo G, o sea, A y B, pues este grafo sí es conexo, porque todas sus aristas están conectadas, ¿no? O sea, por un camino. En este caso, el camino son las aristas. En este caso, el camino son las aristas. Bueno, ahora, ¿qué pasa? También esto que dice, si existe al menos un camino. Por ejemplo, si tenemos este, ahora sí, ¿no? Ahora sí es conexo. Porque están conectadas, ¿no? O sea, de A se puede ir a C y de C se puede ir a B, bueno, sí. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, existen dos caminos de B a C. Pero aquí dice la definición que existe al menos uno, entonces se lo está dejando hacia el aire. Y bueno, esto también sí es un grafo conexo. Bueno, aclarado el punto, vamos a ver qué es acíclico. Un grafo es acíclico que si no contiene ciclos. Bueno, la maestra Ofe ya nos había hablado sobre los ciclos y bueno, ya mencioné esto. Bueno, miren, aquí observen. Tenemos aquí este grafito. Igual a y B y C. A, B y C, ¿no? El nombre de los vértices. Y bueno, pues este es un grafo que no tiene ciclos, pero que se conecta, pues sí, aquí ya está un ciclo. Entonces es un grafo que contiene ciclos. Ahora vamos a ver un ejemplo para, bueno, pues ahora sí podemos volver a ver, o sea, un árbol conexo, si es conexo y es cíclico, pues. Entonces, ¿qué árbol será? Este grafo, ¿qué será? ¿Será un árbol? Pues si es conexo y es cíclico, entonces sí lo es conexo. Porque para cada parte existe un camino. Bien, por ejemplo, de B8 a B5, pues aquí está, puede pasar por B2 y pasa por B2 y llega a B5, aquí está, toma estas dos aristas. Igual de B8, o sea, todo, obsérvese, todos B8, 4, sí. Más bien es observativo y es cíclico, pues aquí yo no veo ningún cíclico. Si alguien lo ve, pues ya me lo dice, pero no, pues aquí no hay ciclos, entonces por lo tanto sí es un árbol. Un árbol o no. Pues hay que observar, ¿es conexo? Hay que ver. Bueno, ya lo adelanté. Pero ¿es conexo? Hay que observar, no. Es conexo, sí es conexo. Miren. Por ejemplo, de B8 a B5, pues sí, aquí está. Este caminito, ¿no? Y de B3 a B7, de hecho, hasta hay dos. Miren, puede pasar por B2, por B1 y ya llega a B7. O aquí es un B6. Ahí. Aquí es un B6. Ahí, disculpen.
pero de B3 a B7, pues puede pasar por aquí y puede pasar por los, ¿no? O sea, puede pasar por aquí y ya llega aquí. Existen dos caminos y recuerden lo que yo les había dicho, o sea, si existen dos caminos, sigue siendo correcto. Sí, lo ven, ¿no? De B1, B2 y B3, aquí está un ciclo, entonces por lo tanto no es cíclico. Y bueno, pues ya al cumplir esto, pues entonces ya no es un árbol. Aquí vamos a ver un teorema. Es un teorema, bueno, que nos va a ayudar a demostrar otro. Aquí dice que si el número de vértices es mayor que el número de aristas menos 1, entonces G contiene un ciclo. Ok, aquí está su demostración. Bueno, para el caso, aquí está el caso, pues no se va a cumplir, ¿verdad? Creo que sí es un poquito obvio de ver, ¿no? Si el número de aristas, por ejemplo, es igual a 1, pues al menos va a haber una arista, ¿no? Que lo contenga. Y de hecho tiene que estar haciendo así, ¿no? Y esto sí es un ciclo, pero no es mayor, ¿verdad? Y igual acá también en 2. Pero ¿qué pasa si el número este es? Pues se va a poder formar un triángulo, ¿no? Y aquí está el ciclo. Y bueno, y si lo queremos hacer en inducción, obsérvese que es conexo, ¿verdad? Y obsérvese que aunque lo tengamos así, nosotros siempre podemos crear un triangulito. Si tenemos 4, podemos crear un triangulito. Si tenemos 5, podemos crear un triangulito. Es un subconjunto. Podemos crear un subconjunto del grafo G1 y, por ejemplo, del grafo G1 un subconjunto. Por ejemplo, sea G2 y el grafo que sea la arista B2, B1 y B5. ¿Verdad? Es un subgrafo. Siempre lo podemos crear, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso siempre se va a cumplir para los mayores. Aquí está otro teorema que dice que si G es conexo, entonces el número de vértices es igual o mayor que el número de aristas. Observen que es igual. Y bueno, este sí es un poquito más trabajoso de demostrar, pero aquí nada más igual, se verifica. Y bueno, ya se asume que al menos tiene el grado 2. Y bueno, ya llegamos a desigualdad y aquí está. Si tienen alguna duda, ya saben, pero si no, se va a hacer muy largo esto. Aquí está una caracterización. Esta es una de las caracterizaciones importantes porque, bueno, esto nos va a permitir encontrar más grafos. Perdón, encontrar más árboles. Y ya no hacerlo por definición, ¿verdad? Es una caracterización. O sea que si tenemos un grafo que es conexo y la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas menos 1, entonces es un árbol. O sea, sí, solo si es conexo y bueno, es lo mismo. Y bien, vamos a observar acá este caso que tenemos acá. Antes la cantidad de vértices, pues la cantidad de vértices en este caso es 8. Y la cantidad de aristas, pues hay que contarlas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de aristas es igual a 7, justo lo que dice el teorema. O sea, la cantidad de aristas es igual a 8 menos 1, que es 7. ¿Verdad? Y pues aquí está. También aquí tengo su demostración. Se hace con los dos teoremas anteriores, porque bueno, pues se va a asumir. Esa es la demostración más fácil. Aquí está otra caracterización que dice que si G es un árbol, sí, solo sí, un par de vértices de G están unidos por un único camino. A ver, vamos a ver qué es lo que quiere decir este. ¿Sí? ¿Lo observaron? O sea, porque, miren, en este caso, este no fue árbol porque cumplió que tenía un ciclo, que era este. Entonces, y este dice que solamente existe un único camino. Por ejemplo, de B6 existe un único camino a B7. Miren.
aquí está, pasa por B3, por B2, por B1 y no hay otra forma de llegar. De B8 a B7 es el único camino para llegar. Pasa por hay únicas para llegar a B7. Y en este caso no, mire, por ejemplo, de B3 a B7 hay dos caminos distintos. Ya se observó. Entonces, si tenemos que un grafo que es conexo, como este, es conexo, y tienen un único camino, entonces va a ser un árbol. Y aquí está pues la otra caracterización, ¿verdad? Lo que les decía, acá era importante resaltar esto. Entonces, más bien aquí es un conexo con, bueno, lo que estamos ocupando aquí sería que para cualquier par de vértices existe un único camino posible desde A hacia B. Sería una definición correcta, digo, pero si bien. Bueno, creo que este ya lo dijimos, aquí está su demostración. Y aquí está la versión de lo que habíamos dicho. No, esta demostración está fácil, digo, está bien. Bueno, pues creo que todas están sencillitas de ver bien. Aquí, para empezar, son dos implicaciones, ¿eh? Hay que tener cuidado. Es que simplemente vamos a llegar a una contradicción si suponemos que hay dos caminos distintos de A y B. O sea, por ejemplo, si tenemos aquí un grafito, aquí déjenlo dibujo. Y suponemos, ¿no? Recordar, escuchen, si G es un árbol, es conexo. Ahí les va, Por ejemplo, existen dos caminos para llegar a este mismo. Dos caminos. Pero ¿qué pasa? Que esto es un ciclo. Y por lo tanto, no es un árbol. Y esto va a ocurrir y vamos a llegar a una contradicción. ¿Ya se observó? Entonces, por ende, solamente existe un único camino para que sea grafo. Si no, en caso contrario, va a suceder que vamos a tener un grafo. Creo que es fácil de ver, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más definiciones. Esas las dejamos a continuación a mi compañero Miguel. Bueno, compañeros, para seguir con las definiciones y seguir complementando esto, ahora definiremos lo que es un bosque. Ya con la ayuda de la definición anterior que nuestro compañero nos dio de lo que es un árbol, podremos mostrar lo que es un bosque. Como vemos, la definición, como les comenté ahorita, es con ayuda de la definición de un árbol aquí en teoría de grafos. Así podremos explicar qué es un bosque. Bueno, definición. Un bosque es un grafo acíclico. Como ya vimos, un grafo acíclico es que es lo de que no se vuelva a repetir o que no puede tener ciclos. Y es una unión disjunta de cierta cantidad de árboles. Si para que quede más claro, tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos dos árboles, el árbol A y el árbol B, lo cual pues no tienen que ser cíclicos. Y como vemos, pues aquí no notamos ningún punto o ninguna parte donde se vuelva cíclico. Por lo tanto, estos se pueden caracterizar bien para un bosque. Y como vemos, pues aquí el bosque es la unión de ellos, es la unión disjunta de cierta cantidad de árboles. Bueno, compañeros, ahora toca turno de explicar lo que es un árbol generador. Explicaremos dos tipos, lo que es el árbol generador y el árbol generador mínimo. Para eso pues utilizaremos, como bien dice, la definición de árbol, lo cual ya fue explicada por mis compañeros, de que un árbol pasa por todos los vértices del grafo sin ser cíclico. Y pues para ello también utilizaremos otras definiciones para un árbol generador. Primero que nada, pues sea G un grafo simple. Un grafo generador, o también llamado recubridor de G, es un grafo de G que es un árbol y que contiene a todos los vértices de G. O sea que
este árbol generador pasa por todos los vértices del grafo. Por lo tanto, ¿cómo se crea o cómo es que llegamos a un árbol generador? Más que nada, pues aquí tenemos un grafo simple, pero pues en este caso sería cíclico. Como vemos, aquí tenemos distintos ciclos. Por ejemplo, es el de A, B, F, G. Otro donde se haría un ciclo, es de F, C y E, y otro pues sería el de F, G y E. Por lo tanto necesitamos quitar esos ciclos. Para ello primero eliminaremos una de las aristas, que sería la arista que va de A a G, para haber quitado este ciclo que estaba aquí, ¿sí? Por lo tanto esta parte del grafo ya no sería cíclico. Ahora, como nos quedan otros dos ciclos en el grafo, entonces recurremos a quitar otra arista, lo cual sería la arista que va de F a C, para ya no tener el ciclo que se hace con F, C y E. Quitamos esa arista y pues aquí ya no nos daría el ciclo, por lo cual nos queda esta arista de aquí, este ciclo de aquí, y quitaremos una pues tenemos tres posibles aristas a quitar, lo cual seleccionaremos pues la que va de F a E, y en este caso pues aquí ya no tendríamos ciclo. Por lo tanto, aquí tendremos, bueno, hasta aquí llegaríamos a un árbol generador. Ahora, ¿qué es un árbol generador mínimo? Pues para ello también necesitamos otras definiciones. Se dice que un grafo pesado es un grafo tal que sus aristas tienen asociado un peso. O sea, cada arista del grafo tiene asociado un peso. Por ejemplo, aquí diríamos que el de AB vale 10 y el de BAF vale 5. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el peso de un subgrafo es la suma de todos los pesos. O sea, aquí sumaríamos todos los pesos del árbol generador. Entonces, con ello podríamos decir que un árbol generador mínimo es un árbol pesado. Un árbol generador mínimo en un árbol pesado es un árbol generador del menor peso. O sea que la suma sería el menor, la suma del peso de las aristas sería el menor. Y esto se llegaría por el método de aplicar el algoritmo de Kruskal. Por lo tanto, aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería un árbol generador mínimo, que pues ya más adelante explicaremos el algoritmo de Kruskal. Por lo tanto, este es el grafo, y aquí estaría el árbol generador mínimo, y este sería el peso, lo cual sería el peso mínimo que obtendríamos de aplicar el algoritmo. Y pues eso sería sería más que nada el árbol generador mínimo. Bueno, el algoritmo de Kruskal, vamos a empezar con pues una pequeña introducción, su objetivo y pasos de su realización sobre todo. Este algoritmo fue creado por Joseph Kruskal y publicado en 1956 cuando trabajaba como investigador en Math Center. El objetivo del algoritmo de Kruskal es construir un árbol, que ya lo explicaron anteriormente, que es construir un árbol formado por aristas sucesivamente seleccionadas de mínimo peso a partir de un grafo ponderado. Es decir, pues, donde las aristas del grafo están asociados a un número, pues, alguna ponderación. Es decir, con peso en las aristas se le conoce, pues sí, como grafos con peso. Y pues ahí es una foto de Joseph Kruskal. Pasos para realizar la ejecución del algoritmo.
El primer paso es seleccionar la o las aristas de menor peso. Después, si la arista seleccionada o las aristas, en todo caso, conecta dos vértices distintos, entonces marcamos a la arista verificando que no se formen ciclos, porque pues debe de formar un árbol, y un árbol es pues acíclico, como ya pues había mencionado antes, pues ya lo explicaron mis compañeros. Y ya pues por último continuamos el proceso hasta marcar todos los vértices, es decir, agotando opciones de qué arista marcar, o sea, qué camino llevar. Y bueno, ejemplo que realizaremos siguiendo dichos pasos. Aquí tenemos un grafo de 3, 4, 5, 6, de 7 vértices, con de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de grado 10 aristas. Aquí pues tienen asociado cada arista un peso, es decir, pues una ponderación, es decir, por ejemplo, del vértice A a D tenemos un peso en su arista de 5, de A a B de 7, de D a B de 9, de D a E de 15, de B a E de 7, de B a C de 8, de C a E de 5, y pues así sucesivamente como se ve pues en la figura. Y aquí pues tenemos el grafo. Aquí cómo vamos a empezar. O sea, empezamos, como decía el primer paso, dice seleccionar la o las aristas de menor peso. ¿Cuáles son las de menor peso? Pues obviamente entre todas las que se ven ahí son las de 5, y hay dos aristas que tienen 5. Entonces las marcamos, las dos que tienen el menor peso. Si fueran 3, pues seleccionaríamos las 3. Ahora, si la arista seleccionada conecta dos vértices distintos, que si es el caso, conectan dos vértices pues distintos, cada arista de peso 5, entonces marcamos la arista, pero verificamos que no se formen ciclos. Y por ejemplo aquí no se forman ciclos, es decir, no hay donde pues se regrese a A o a D o de C o N. Entonces pues ya una vez verificando eso, nada más continuamos el proceso hasta marcar todos los vértices. En este caso, pues, ¿qué convendría? Pues no sé, nos podemos fijar en este 5, en esta arista 5 que va del vértice A a D. Muy bien. Vemos que del vértice D al F hay peso 6. Y del A al B hay peso 7. Es decir, estamos analizando las que faltan por marcar. Ahora, del vértice D a B hay peso 9, del D al E hay 15. Y obviamente si analizamos ahora la arista del vértice C a E, que es de 5 también, pues también podemos analizar de aquí de dónde partir, ¿verdad? Y entonces analizamos que de C a B hay 8, y de E a B hay 7, y de E a G hay 9. Entonces, de todos esos que analizamos, de todas las que analizamos podemos ver que por ejemplo, pues esta es de 8, este camino es de 7, este es de 9, o sea, de aquí se puede partir, pues, de C a B es de 8. Aquí hay 7, aquí hay 9, aquí hay 15, aquí también hay 9, aquí hay 7. O sea, vemos que el menor es 6, de D a F es 6. Entonces sigue por marcar esa arista. Y aquí es como aparece, está marcado el 6. Bien, ahora podemos partir, o sea, otra vez volver a analizar los que ya habíamos analizado anteriormente,
o aquí o ahora aquí, que como vemos aquí tenemos ya pues caminos que nos llevan una arista de peso 8 y hasta 11. Entonces, los que nos quedan, pues vemos que el menor de las opciones que nos quedan es 7. Entonces ahora el que sigue por marcar es justamente el 7, que es el del menor peso que queda entre los restantes, entre las aristas restantes, perdón. Entonces, pues sí, marcamos el 7, volvemos a analizar lo mismo, vemos que aquí tenemos un 9, vemos que aquí tenemos un 8, aquí un 7, y habíamos dicho que el 7 era el menor de los que quedaban, entonces otra vez volvemos a marcar el 7. Y además, bueno, aquí cabe resaltar que si este fuera en todo caso 7, no lo podríamos marcar porque pues el algoritmo dice que es para grafos acíclicos. Y aquí, aunque todo el grafo como tal no sería pues cíclico, si marcáramos aquí esta arista, que en este caso pues tiene peso 9, estaríamos formando un ciclo entre los vértices A, D y D, encerrándose aquí, pues. Entonces, por lo mismo, también igual no podemos marcarlo si fuera de peso 7, porque el algoritmo pues no lo establece así. Entonces, bueno, continuamos como habíamos dicho, y ahora marca el siguiente 7. Ahora analizamos. Vemos que aquí se va a ver un poco lo que pues ya estaba comentando. Vemos que aquí, o sea, el de menor peso, entre las cantidades que quedan, bueno, nos quedan las cantidades 8, 9, 11 y 15. Obviamente el menor de esos pues es 8. Entonces, si marcamos este 8, va a pasar lo que ya les había indicado. Vamos a tener un ciclo entre los vértices B, E y C. Entonces no podemos marcar este 8. Ok, hay otro 8, pues nos vamos a este 8. Y vemos que tampoco podemos marcar este 8 porque estaríamos formando un ciclo entre los vértices A, B, E, F y D. Es decir, pues partiendo de aquí, podríamos hacer esto formando el ciclo que les digo. O incluso al revés, ¿verdad? Así del A al D, del D al F, del F al E y del E al B. Entonces tampoco podemos marcar este 8. Muy bien, y entonces vemos que los 8 no los podemos marcar. Entonces nos queda 9, 11 y 15. Entonces nos vamos al 9. Y vemos que si marcamos este 9 va a ocurrir lo que les había comentado anteriormente. Entonces este 9 pues no se puede. Y si marcamos este 9 vemos que sí, este 9 sí es posible, porque pues aquí no estaríamos formando un ciclo con nadie y es el del menor peso, que es el que es de menor peso entre las cantidades que nos quedan. Y entonces llegaríamos del E al G, teniendo algo así. Y vemos que entonces ya nada más nos queda por analizar el 11 y el 15, pero ocurriría otra vez de que si marcamos el 11, que bueno, 15, ¿verdad? Si marcamos el 11 estaríamos formando un ciclo entre todos estos, entre A, D, F, G, E, B y pues otra vez regresando a. Entonces el 11 no puede ser. Y si marcamos el 15, perdón, estaría ocurriendo un ciclo, pero entre los vértices A, el B, el E y el D. Entonces, pues ya vemos que analizamos todas las aristas, perdón. Y vemos que entonces aplicando el algoritmo de Kruskal, nuestro árbol con el menor peso posible es precisamente este grafo, que quedaría más o menos así. Entonces vemos que queda algo así, y pues el peso de este grafo, que como hemos dicho, es el del menor peso posible que se puede, y analizando todo lo que vimos,
es de 39, nada más sería pues sumar las cantidades, en este caso pues ya la sumé en orden, pues sí, de menor a mayor, que sería 2 5, sumar 2 5, después el 6, luego los 2 7 que tengo y el 9. Y esto en total nos da la cantidad de 39. Por lo que en este caso nuestro grafo de menor peso, aplicando obviamente el algoritmo de Kruskal, es de peso 39 y es pues precisamente de esta forma para el ejemplo que hemos analizado. Entonces, dice que aquí está el ejercicio de árbol recubridor mínimo, calcular mediante el algoritmo de Kruskal un árbol generador mínimo del grafo. Nos piden solamente calcularlo. Entonces, según el algoritmo, empecemos con la arista de menor peso. Pues aquí está, ¿no? Aquí está la de 1, es la de menor peso. Luego busquemos la de 2, aquí está la de 2. Aquí y la marcamos, la de 2. Ahora tenemos que buscar una arista de 3, si existe. No hay otra de 3, no, la única. Entonces la marcamos, una arista de 3. Ahora, según el algoritmo, tenemos que buscar la de 4. Aquí está, ¿no? Aquí está la de 4. Enseguida busquemos la de 5. Aquí hay dos opciones. Aquí está una de 5 y aquí está otra de 5. Pero recuerden que en este caso no podemos marcar esta porque se formaría un ciclo. Y si se forma un ciclo ya no sería un árbol. Entonces debemos marcar esta 5, por aquí sigue siendo un árbol. Obsérvese. Entonces ya tenemos 5, ahora seguiría la de 6. Aquí hay una de 6, no hay ninguna otra de 6, entonces esta sí la podemos marcar. Muy bien, ahora busquemos la de 7. No se puede marcar la de 7 porque si no se formaría un ciclo y ya, pues, por ende no podríamos marcar la de 7. Busquemos la de 8. Aquí está la de 8, ¿ya la vieron? Bien, y aquí vamos a utilizar un teoremita que vimos que decía que si el número de vértices, véanse, que ya colocamos todos los vértices, decía que si el número de vértices era igual al número de aristas menos 1, entonces se formaba un árbol. Y vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por lo tanto, este es nuestro árbol generador mínimo del grafo. Aquí está. Ya nada más es sumar los pesos. Entonces colocamos sería 1 más, sería 2, que si lo encontramos, más el 3 que también lo encontramos, más, busquemos el 4 también lo encontramos, el 5 también lo encontramos, entonces sería más 5, el 6, perdón, sería 6, el 7 no lo pudimos marcar y después llegamos hasta el 8 y ya, pues este sería el mínimo árbol. Este sería el árbol generador mínimo. Pues ya nomás hacer la cuentita, ¿no? 1, 3, 6, 10, 21, 29. No va a ser que me haya equivocado en algún número, a ver. 3, 6, 10, sí, 21, 29. Aquí está. Este es el peso mínimo. Y ya, hemos concluido.